Hola amigos de Cali Mexica, estamos aquí en un nuevo podcast con la maestra Marisela Ugalde y yo, Ame. Y les vamos a presentar el tema de mujeres modernas. Mujeres modernas. Así es. ¿Qué tal? Yo creo que es un tema que las jovencitas deberían de tomarlo más en serio porque a lo largo de los años nos han contaminado con cosas tan intrascendentes que yo creo cada una de las mujeres actuales, sobre todo jovencitas que tienen Yo a 18. los 25 Sí, posiblemente. sí, sí. Las han metido en cosas que pues definitivamente les están haciendo mucho daño porque la mujer es la madre de la humanidad. ¿Sí? La mujer es la que pare a los hombres. Y en este momento, cuando están quitándonos esa facultad, nos están quitando esa bendición, pues la humanidad se termina. Y saber que son grupos que quieren terminar, no con nuestra cultura, con la cultura del mundo, con la humanidad, ¿sí? Estaba viendo que mandaron un cohete y quieren llegar a Saturno y la cantidad de millones y millones y millones de dólares que están gastando y tenemos criaturas en todos lados del mundo muriendo de hambre. Y la solución para que los niños no mueran de hambre es que no nazcan. ¿Qué pasa? ¿Y qué están insertando en la cabeza de las jovencitas? ¿Tú cuántos años tienes, mi reina? 20. 20. ¿Has pensado algún día en ser madre? Sí. De hecho, yo quiero tener 2 hijos. Bien. Eso es el pensamiento sano de una chica que está en una cultura, en un país y bajo el amparo de un proyecto maravilloso como Cali Mexico. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos da vida, nuestra cultura nos da ganas de vivir, ganas de legar, ganas de dar a la humanidad la gran riqueza que tenemos heredada genéticamente. Y lo que quieren hacer es cambiarnos la genética. Y la genética natural de la mujer es ser madre, dar vida, alimentar, apapachar, curar, ¿sí? Y ahora las chicas ya no quieren nada de eso. Ay, pues es que con tantas cosas que pasan en el mundo, ya algunas personas se rinden y dicen, no, pues, porque yo conozco muchas, bueno, chicas que sí dicen ya, o sea, no es que esté, ¿cómo se llama? A favor del aborto ni nada, pero ahorita como está la humanidad, o sea, a veces está, bueno, con lo de las drogas, la delincuencia, lo demás, la destrucción del medio ambiente, Ajá, a pero veces es a mí que me da, eso es pero, propiciado ujú, no por no, nosotros. eso no, pero a mí me da miedo que mis hijos, porque yo les quiero enseñar todo lo de la cultura mexica, no los voy a obligar a que estén en eso, pero sí que a menos la conozcan y ya si ellos quieren seguir su camino, ese camino, que lo sigan. Y si no, que sigan aprendiendo cosas más, otras cosas, que, ¿sabes? Porque hay culturas diferentes ahí, pero que al menos entiendan cuál es la mía. Bueno, Pero, cuál por es la de ellos. ejemplo, como mamás, vamos a ver que hay chicas, hay mujeres que le dan al bebé de meses la tablet para que se entretenga. Y es lo que yo no quiero que pues mis hijos Y crezcan, le crezcan quitan así. la tablet y el niño hace el berrinche del mundo. Entonces, ese tipo de cosas, todo es bueno, todo es bueno. La tecnología es una maravilla, el celular es una maravilla, la tablet, la computadora es una maravilla, pero ¿cómo lo estamos utilizando? ¿Cómo lo estamos utilizando? Les puedo decir que, por ejemplo, las uvas son buenísimas, ¿verdad? Las guayabas son maravillosas, pero ¿qué pasa si te comes 1 kilo de guayabas en una sentada? Oh, casi te mueres de indigestas de guayabas. Entonces, pasa exactamente lo mismo con la tecnología. La tecnología es maravillosa, pero cuando la mal usamos o cuando los que dirigen esa tecnología la quieren utilizar como arma en contra de la inteligencia y el pensamiento de los seres humanos, en ese momento nos está ganando la inteligencia artificial.
¿Por qué? Porque son personas que están pensando por el grueso de la humanidad y quieren poner ese pensamiento en manos de una inteligencia artificial. ¿Y cuánto gastan en esa computadora, esa gran computadora? Ahora lo vemos como que de chiste, ¿no? De la famosa Alexa, ¿se llama? Sí. Que se la ponen a los abuelitos, ¿no? Y Alexa, quiero ir con Agustín Lara, María Bonita, ¿no? Y ¡ay! Se emociona la abuelita. ¡Ay, qué grueso! No nos estamos dando cuenta lo que está pasando. Pero es lo que, de hecho, una vez hablaba, perdón, maestra, una vez estaba hablando también con Adrián y con mi mamá, de que lo que pasaría si también es que le estamos inyectando también tanto de nosotros a la tecnología, que en algún momento va a decir, pues ya no son necesarios, o sea, como, no importa cómo lo queramos ver, cómo lo querramos ver, perdón, es los humanos en algún punto también somos inútiles. Entonces, si esa inteligencia nos gana, es que yo siento que No. sí, porque luego hay, ¿Inútiles por qué? no sé, es que, o sea, hay algo que luego a veces nos hace inútil, que ya no podemos No. así de, ay, es que sí, pero Hay algo que es bien interesante, muy interesante. Todo el universo se mueve en base a vibraciones. La fuerza de la vibración del amor es importantísima y no la puede tener una máquina. Cuando los abuelos nos enseñan en la mañana a ver en dónde está el sol para esperar esa salida del sol y ese primer rayo del sol desde el corazón, darle gracias, Tata, por darnos tu luz. Estamos intercambiando una energía que para qué carambas quieren esas máquinas que viajen distancias si nosotros podemos estar en el sol en ese momento. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una plantita y cuando vemos el brotecito chiquitito y decimos, ¡ay, hermosura! ¡Qué fea! Esa planta nos responde. Lo único que tenemos los seres humanos es la inteligencia emocional, esa inteligencia que nos une con todo. Está dentro y fuera, cerca y junto. pero es que ahora sí, ¿verdad? Yo siento que ahora les digo por qué somos inútiles, porque es que es lo que le decía antes en el anterior, porque es que destruimos todo. El problema es que no nos damos cuenta de eso, que estamos destruyendo lo que más necesitamos. O sea, la naturaleza es lo que más necesitamos porque es la que más nos provee, pero pensamos que va a seguir viva para toda la vida, para la existencia de todos los humanos, y Ajá. la seguimos destruyendo. Y bueno, a mí ese ejemplo me lo dijo mucho mi papá porque me dijo que si, o sea, si yo tengo algo también se lo tengo que regresar a fuerza. O sea, algún día tú te vas a morir y vas a estar ahí. Y yo sí, pero ahorita lo que yo estoy viendo es que matan animales, porque pues es bonito tenerlos ahí, los cazan ilegalmente, o sea, hacen adornos, hacen un montón de cosas. Y yo digo, pero no te das cuenta de que hay animales ya extintos. Ajá. Y yo quería ver unos que ya están existiendo. Yo dije, o sea, ya nunca los voy a ver, ni siquiera posiblemente en fotos, pero ¿qué le voy a decir a mis hijos? Pues sí existió, pero yo ¿Existió? nunca lo vi tampoco. Entonces, ¿cómo voy a estar Sí. segura de que sí existió? ¿Cómo ellos van a estar seguros de que yo digo la verdad? Entonces, por eso digo, en algún punto nos volvemos tan tontos porque, o sea, necesitamos todo, pero destruimos así. Pero hay una cosa, ya te diste cuenta. Lo más importante es darse cuenta, porque la mayoría de la gente no se da cuenta. Ahora, al no darse cuenta, pues definitivamente lo sigue haciendo. Pero cuando alguien se da cuenta, lo deja de hacer. Y lo más importante es que esto que estamos platicando ahorita, y nuevamente me voy a mi jefe Andrés Segura, él decía, de 100 que me oyeron, 50 me siguieron. De 50 que siguieron, 20 escucharon. Y de 20 que escucharon, 10 entendieron. Y de los 10 que entendieron, solo uno lo aplicó. En ese volumen estamos. El 1% de la humanidad es el que está haciendo que este planeta permanezca con vida. Y podrá haber el 99% contaminando, pero si queda 1% que entienda y que siga intercambiando amor, agradecimiento, cuidado, fuerza, permanecerá. Mientras el mundo exista, no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan,
¿Por qué? Porque ellos nos enseñaron eso. Está marcado en Templo Mayor los 4 rumbos, las 4 Tezcatlipocas, los 4 elementos, las 4 edades. Entender eso es básico para amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, amar a los demás, cuidarlos, aprender y tratar de enseñar. No podemos derrotarnos a nosotros mismos. Para fuera tan fácil. Y es una palabra a las mujeres. Las mujeres, por eso los abuelos decían, mi pluma de quetzal, mi flor preciosa. ¿Sí? Entonces las mujeres tenemos la fuerza y la obligación de una sola cosa, amar y cuidar. A ver, mátame esa. Ay, no sé. Que yo vivo con pura mujer, maestra. ¿Cómo Ah, le qué explico? bueno. No, ¿cómo le explico? ¿Cómo le ¿Cómo le explico? explico los cambios de humor que tenemos cada una? Ah, bueno, pues es que nos están distorsionando. Yo convivo con puros hombres. Ay, La mayoría de mis alumnos yo son nada, hombres. bueno, ahorita ya convivo con 2, pero yo nada más una vez en mi vida que había convivido con uno que era mi papá y no, era así de que mi papá era el único que nos podía mantener, ahora sí que, Calmada. ajá, calmada. quietas. Pues, ay, ¿Inquietas por qué? ¿Qué es lo que...? porque es que, pues, lo que le digo, cada una tiene ahora sí, mira, hablamos mejor para que me entienda mejor. Los tonales. Una de mis hermanas es Mazatl, la otra es Tecpat. Mi mamá Pues hay biológica que ponerla a correr y es que es eso, o sea, o sea, ¿cómo le explico? Es tan dura que a veces parece robot, porque o sea, no se expresa como de su edad, ella apenas ya cumplió los 16, pero, o sea, no muestra ese tipo de alegrías de que, o sea, cuando falleció mi papá, no sé, o sea, sí se sintió mal, pero no lo expresaba, o sea, era así de, ¿cómo, o sea, cómo logro ¿Estás tener eso? hablando de Mazat o de Tecpat? No, detecto. Ah, pues Tecpat. Entonces, así de, y tiene 16 años, o sea, es más Bueno, fuerte que pues todas ponle a nosotras. analizar. El Mira, Tecpat y analiza, pues es lo que me dice mi mamá, disecciona, abre. mi mamá es, bueno, mi mamá biológica es Ejecatl, Ajá. y es la que me dice, pues, ¿quieres ser psicóloga? Apréndele para que así, con los tonales te guíes, porque Exacto. yo, sí, pero es que está difícil, porque es mi familia, o sea, es con la que más convivo y es a la que menos entiendo. Pues Entonces, o por sea, ahí se podré comprender a las empieza. demás personas porque, pues, me han dicho que soy, intuitiva o perceptiva, que cuando veo las malas influencias, pues, me alejo, ya no les hablo. Pero con mi familia me cuesta mucho trabajo porque como convivo con ella, he estado 20 años con ellas y aún me cuesta, o sea, digo, ay, Hay un dicho muy mexicano que dice que ¿qué? Que lo que no quieres tener en tu casa lo has lo de, que sí, algo así es el dicho, no me acuerdo ahorita, sí, no. pero es totalmente real. ¿Por qué? Porque es con los que estás chocando, pero ese choque es aprendizaje. Eso sí, Son porque como pues, esos dos pedernales que ¡pum! Chocan y sale la chispa y prende el fuego. porque sí, porque luego sigue Mazatl, la del medio, y es muy sensible. Es así, le dice algo y llora. Yo, ¿por qué lloras? ¿Serio? ¿Por qué? Y es que no te entiendo. Y luego hasta yo me enojo y ya sabes que ¿Y tú qué eres? yo soy celos. No, Dios de mi vida. Pues No sé. vente a entrenar, Sheila. Sí, a mí me pega mucho mi orgullo. Haz que esa fuerza Sí, es lo que me salga. dice, pero es que yo así, ay, es que como soy bien floja, yo, no, es que está bien lejos, yo está hasta allá. De aquí a allá, pues, Vida hay una. sí, es lo que, Una. es Y que, aprovecharla a tiempo. es que el problema también es que me apresuro mucho porque ya sé que, o sea, tengo 20 años, pero para mí esos 20 años es de que se me está acabando el tiempo, o sea, ya en algún punto voy a cumplir los 21. No me digas Tengo que, eso, por es que, favor. ay, A mí ya se me han acabado como 4 veces. sí, pero es que me refiero porque tengo lo de la escuela, tengo que trabajar, tengo que ayudar a mi mamá, porque también ella necesita ayuda. Yo soy de, ay, te quiero hacer tantas cosas a la vez, pero no puedo. Hazlas. No No puedo. te preguntes y no te niegues a ti mismo. Hazlas. Mujercitas actuales no se nieguen a sí mismas. No puedo porque tengo miedo. Hay algo Yo que se siempre tengo miedo de llama todo. poder. Todo el mundo busca el poder afuera. El poder está dentro. Puedo, ay, puedo dejar de comer 40 días. Yo hice un ayuno de 40 días. Ajá. Puedo irme caminando de no traer dinero ni para el camión, y además ya tarde, venirme caminando del metro Aquiles Cerdán a la 1 de la mañana, tranquilita,
que toda la gente, ay, esa hora te pueden asaltar. No, no me van a asaltar. ¿Por qué? Porque no me ven. No puedo hacerme invisible. O sea, No, parecería una locura, pero cuando tú te haces amiga del poder, ese poder te acompaña a todos lados porque eres tú misma. yo sí digo que me da miedo porque cuando falleció mi papá, o sea, todas lo lamentamos porque le hubiéramos querido enseñar tantas cosas y ya. ¿Aprender? O sea, no, es que, bueno, mi hermana le quería enseñar su título y pues se sintió muy mal cuando no se Ah, lo ok. enseñó. Y pues en un día de otro para Mm. mi papá está así. Así es la vida, Y mi por eso le reina. digo, o sea, porque yo siento que me quedo sin tiempo, o sea, así de, es que el tiempo avanza tan rápido, yo, oh, yo, espérame tantito, No, el porque tengo tiempo que es lo único estudiar. que no espera. Es lo Y es único. lo que me duele, porque yo decía, yo quería que mi papá esperara más tiempo, pero... No, no, Y los eso sí, deseos siempre me dijo mi esperan. papá, o sea, de algo de lo que vas a hacer, siempre, siempre tienes que estar segura de la muerte. Dice, la muerte te Claro. va a llegar aunque no quieras. Dice, y tal vez, y en algunos puntos son niños chiquitos recién nacidos. Dice, y Sí. así como son niños, dice, también son personas de tu edad, son personas más grandes y así. Dice, por eso nunca le tengas miedo, pero yo sé, pues, no es que no es que le tenga miedo, es que no quiero dejar no quiero que cuando yo muera las personas que queden atrás sufran. Digo, porque yo no quiero eso, o sea, no me gusta. Pues de todos modos van a sufrir. Digo, Sí, porque es lo mismo que pasó con papá. Yo, ay, oh. es lo mismo. Mira, la muerte visita cada casa de la humanidad. No hay una casa en donde la muerte no haya puesto su, su dolor, su carencia, su pérdida. Entonces, desde el momento en que nacemos, empezamos a morir. Nosotros sabemos si aceleramos esa muerte o si disfrutamos esta vida, que eso es maravilloso. Y cómo disfrutamos la vida haciendo muchas cosas, dejando mucha historia escrita, mala y buena, ¿eh? Porque habrá gentes que nos satanicen, ¿verdad? Pero habrá gentes que digan, wow, qué padre, ¿no? Entonces, no le tengas miedo a la vida, vive y sueña. Y es que también mi mamá, como me da, bueno, desde chiquita siempre he tenido eso de equivocarme. Y mi mamá, es que para Para aprender tienes que aprender tienes que equivocarte. Y yo sí le equivocar. digo, pero ahí ya perdí tiempo. Digo, en lo que me equivoqué, digo, ya perdí tiempo, ya perdí Pero oportunidad no de es haberlo. tiempo perdido porque No estás sé. aprendiendo. Porque pude haberlo hecho El bien y tiempo pude perdido seguir es no hacer avanzando. lo que quieres hacer por miedo a equivocar. Pero es que, o sea, no sé, yo siento, o sea, bueno, tengo esa mentalidad de que, o sea, si ya me equivoqué, ya no lo puedo, ya no lo quiero volver a intentar. Porque No siento que manches. lo voy a volver a ¿Te acuerdas cuando empezaste a caminar? no. Ah, pues te caíste como 20 veces. Ay, Y sí. si no hubieras intentado volver a caminar, te estarías arrastrando por los pisos. Pero te caíste y te levantaste. Y te volviste a caer y te volviste a Eso sí. levantar. Por eso camina. ¿Y te acuerdas cuando aprendiste a hablar? ¿No? Mamá, mamá. Si Pero no hubieras repetido 20,000 veces ese balbuceo, no estarías hablando. Serías muda y serías inválida. No invalides tu mente con pensamientos que te limitan. sí. Es que es lo que también me dice, lo único que te limita eres tú mismo, dice, es Exacto. tu pensamiento, dice, es que como pienso tantas cosas y cuando ya se me mete la idea, ya no, hasta que yo solita me la saque, nadie me la puede sacar, yo no. Como, bueno, hace poco tuve un accidente de bici y no es que no me quiera subir, es que ya no, yo dije, si ya casi mató a mi hermanita, digo, o sea, ya casi la mató, mejor no me vuelvo a subir a la bici, digo, no quiero volver No a es subirme al la eléctrico. solución. Y es lo que me dice mi mamá, pero digo, es que a mí me da miedo, le digo, hasta que yo pierda solita ese miedo, voy a poder lograrlo, le digo, pero mientras más, o sea, es que mi mamá también me ha intentado decir, es que mira, tú puedes, digo, es que no es eso. Digo, yo sé que tú lo intentas, le digo, porque yo sé que lo haces de corazón, digo, pero el problema es que siento como una clase de barrera que yo solita puse para que la gente no se entrometa en lo que, en mis cosas, o sea, en mi miedo, para que yo solita lo enfrente. Pero, o sea, son como confusiones que ya tengo mi mamá, ay, niña, yo, No, pues Jaguarcito, hazme el favor de poner en orden a tu Tezcatlipoca. sí, Es tu mente. no, imagínense mi 13 en ese squinky. No, pues guía, prepárate para enseñar. Prepárate para enseñar porque tienes un muy buen campo en Cali, ¿verdad? El ocelote, y te lo digo, yo soy ocelote y muerte. El ocelote tiene que poner en claro lo que quiere para poder atraparlo, hacerlo presa y alimentarse de esa presa. Y esa presa muchas veces es tu inseguridad, tu miedo,
Y es lo que más me atrapa el miedo, ¿no? ¿No? Pues atrápalo tú a él. Sí, porque no, eso, o sea, lo demás, Sí. o sea, puedo hacerlo ya cuando ya me, o sea, si no fracasé una vez, ya digo, pues lo puedo intentar otra vez, pero ya cuando, no sé por qué cuando fracaso me estanco, yo digo, no, es que no, porque lo voy a volver a cometer, y dije, no, No y te... así me lleno tanto de pánico que a veces ni siquiera me dan ganas de salir, yo, no vuelvo a intentar jamás en mi vida. Imagínate a mí con Shilam, si a la primera crítica, descalificación, grosería que me han dicho, que me han hecho, me hubiera hecho para atrás, Shilam no existiría, ¿sí? Desde un principio fue esa vieja está loca, no existe, son charlatanes, va, pero no importa, porque cuando tú tienes fuerza, cuando puedes hacer las cosas, lo tienes que hacer. No te limites a ti misma y a las jovencitas pueden hacer muchas cosas por este país, por su familia, por ustedes mismas, pero nos han metido inseguridad los medios de comunicación. Nos ponen unas mujeres esculturales, hechas todas con, ¿cómo se llama eso que hacen en la computadora? ¿Con Que, gráficos? no, que les quitan y les ponen y les Ah, aumentan. Photoshop. Photoshop. Entonces hacen unas cosas maravillosas en Photoshop y las chicas ven y dicen, no, yo tengo panza, tengo llanta, las piernas, nos descalifican. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién te va a calificar si no eres tú misma? Yo no me quiero parecer a nadie. ¿Sí? Y ahora las chicas se quieren parecer que traen los pelos verdes, anaranjados, amarillos, azules, porque se quieren parecer a... ¿Quién puso de moda eso? Ah, pues fulanita. Ah, no, pues yo me pongo. El ser humano es único, irrepetible. Irrepetible. No hay dos como nosotros mismos. No hay dos como yo. O sea, a lo mejor podemos tener algunos rasgos medio parecidillos, pero no hay dos personas iguales a mí. Entonces yo soy única, original e irrepetible. Y esa es mi fuerza, esa es mi poder. Y cada una de las mujeres debemos buscar en nosotras mismas ese poder interno para ser quien somos, como somos, aceptarnos, no esperar que los otros nos acepten, para nada, aceptarnos a nosotras mismas y caminar a donde queremos llegar. Así es que, mujercita, a darle ya, yo tengo un taller que se llama El Despertar de la Mujer Jaguar. ¿Por qué? Porque estamos despertando esa fuerza interna, esa fuerza de la memoria de quién soy, con qué cuento, qué quiero, cómo lo voy a lograr. Y pues es una invitación a las mujeres modernas a que vayan al salvajismo del jaguar. El jaguar es lo que es porque sabe que es jaguar. Y bueno, mujer, creo que ya nos están marcando tiempo. Adiós. Bien, pues gracias, muchas gracias. Y pues esperamos que las mujeres en este tiempo se pongan la pila del amor, la pila de la energía. Y podemos hacer muchas cosas así como ser más inteligentes que la inteligencia artificial, porque hay que buscar lo natural. Bien, pues gracias. Gracias. Adiós.